Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que se encuentren bien. Eh, Resulta interesante poder exponer la palabra en la segunda semana de enero. Y ya les voy a explicar por qué. Y antes de explicarles el por qué, quiero contarles que hace más o menos, sí, hace 2 años, ahora este verano va a ser 2 años, que junto con mi esposa compramos un limonero en la casa. Quisimos tener un árbol frutal y compramos un limón. Junto a varios amigos, todos compramos un limón y lo plantamos ahí en la casa. Y el otro día yo le decía, mira, ¿te has fijado que el limón de nosotros es el más chico? Mira, eso, están todos grandotes, frondosos, y el de nosotros es chiquitito. Lo voy a cambiar de lugar, porque yo creo que le falta sol. No, si le falta agua. Y empezamos así a ver por qué no crecía tanto nuestro limón. Lo único favorable, no, tiene varias cosas, pero lo bueno de este verano para este limón es que tenía muchas flores, y para los que tienen limones eso después se convierte en limoncitos chiquititos y después van creciendo. De eso sobrevivió uno. Ahora está del tamaño de una pelota de tenis. El problema es que está verde, no está amarillo. Digo, apenas esté amarillo, ese se va a una ensalada. Hay que probarlo. Y resulta que mientras yo estoy en ese limón, y cuando lo planté, no sé, yo creo que el Señor utiliza mucho todo lo que está a nuestro alrededor. Con ese limón he tenido reflexiones muy interesantes. Y una de esas reflexiones las quiero compartir hoy con ustedes. Y mientras estaba ahí con ese limón, me acordé de un salmo, del Salmo 1. Salmo 1 es un salmo muy conocido por todos nosotros. Y si lo buscamos, allí en Salmo 1, del 1 al 3, dice: qué alegría para los que no siguen los consejos de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a orillas de un río, que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Una de las cosas que yo no sabía, bueno, porque ahora tengo ese árbol en la casa, tuve que estudiar del árbol, o sea, para saber cómo cuidarlo, para ver las técnicas que se utilizan para, no sé, si tenga mejor fuerza después de podarse, y todas esas cosas que ustedes seguramente, que los que tienen arbolitos, más plantas, ya lo saben. Pero yo no sabía nada de eso, así que tuve que investigar. Y una de las cosas que yo no sabía era que la hoja, bueno, de todos los árboles, me indican el estado de salud del árbol o de la planta. Y para los que tienen limón, si no lo sabe, si la hoja está apuntando hacia arriba y es verde, significa que el limón goza de buena salud, pero si está apuntando en otra dirección y ya tiene manchas, qué sé yo, le salen esas cosas blancas que parecen algodón atrás, es porque está siendo atacado por algún bicho y hay que hacerle un tratamiento. Y yo decía, pero si ya lo estoy regando, le puse buena tierra, igual nomás no crece tanto, igual nomás, algo pasa. Y son todas estas cosas externas que atacan al árbol, y así como atacan al árbol, también nos ataca a nosotros, porque el salmista aquí, David, hace referencia a las personas, que los compara con un árbol, que tiene raíces profundas y que pueda tener una buena alimentación. Si no lo sabe, el árbol se alimenta de dos formas. Una es por sus raíces, por el agua, y dos, por medio de las hojas, por el proceso de la fotosíntesis, que el sol le llega a la hojita y que la hojita después agarra el sol, se convierte en glucosa, es un azúcar, se junta con el agua y eso le da alimento a la planta, o en este caso a mi limón. Y le cuento todo esto porque en realidad la vida del creyente es muy similar a la vida de un árbol. Y resulta que
cuando hablamos acerca de mantener una buena salud, como tener las hojas que no se caigan, que no estén manchadas, que estén firmes, que dé fruto en su tiempo, todo tiene que ver con la tierra, con las raíces, con la profundidad, con la posición del sol, porque yo decía, no le llega buen sol, eso es lo que pasa, lo voy a tener que cambiar a este limón, no está bien ubicado, porque todos los demás le llega sol todo el día, menos al mío, que le llega en la tarde nomás. Y la cosa es que yo decía, pero así también somos nosotros. Cuando estamos de forma natural desarrollando nuestras capacidades con nuestras raíces, van saliendo nuestras hojas, van saliendo esas flores que luego van a ser frutos y de repente se caen esas flores o se cae el fruto. Tenía un montón, yo lo iba contando, tenía como 27 limoncitos chiquititos, se cayeron todos menos uno, que es el que yo les cuento y que ahora parece una pelota de tenis. Y resulta que uno dice, pero ¿y por qué eso pasa? Y es básicamente porque está muy joven, tiene solamente 2 años. Leía que más o menos como a los 6, 7, 8 años, ya un limón te puede dar entre 40, 50, 60 limones, un limonero, que ya está en su etapa de ahí para adelante como productiva. Y yo decía, oh, que hay que cuidar el limón, que hay que darle tiempo. Y así como uno tiene que cuidar ese limón, también uno tiene que cuidarse uno. Darse tiempo para muchas cosas, de cómo nos alimentamos, de qué es lo que está dentro de nuestro interior y cómo nos desarrollamos en distintos ámbitos. En el ámbito familiar, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito personal con el Señor, en distintos ámbitos. Y ahora va a lo que les voy a comentar, por qué es tan interesante predicar en la segunda semana de enero. Porque muchos piensan que el año nuevo trae nuevas oportunidades, una nueva vida, prácticamente que es mágico. Se dan los abrazos y ya, comenzamos de nuevo, es como que nos reseteamos. Pero no pasa nada porque uno se da los abrazos, despierta al otro día y es la misma persona, con los mismos problemas, con las mismas situaciones que tiene que solucionar y no cambia mucho la cosa. Tiene que ir al mismo trabajo, ver a la misma gente, estar en el mismo lugar, no le llegó el auto nuevo, ni la casa nueva, ni el sueldo nuevo que uno de repente espera, pero está igual. Pero sí, la mayoría de las personas hacen lo siguiente, hacen como promesas, como planes, como proyectos para el 2024. Este 2024 voy a comer saludable. Este 2024 voy a entrenar. Este 2024 me voy a leer la Biblia entera. Este 2024 voy a tener una rutina de lo que sea. ¿Quién hizo esa promesa? Levante la mano. Sí. No lo voy a juzgar. ¿Y por qué no lo voy a juzgar? Porque generalmente en la primera semana no hay ningún problema. Uno como que se mentaliza en cumplir su plan, su proyecto. Pero en la segunda semana es como que de repente no somos muy disciplinados y hasta ahí llega el proyecto. Ahí llega el plan. Y uno dice, ¿pero por qué? Si le eché las ganas, es un buen plan, va a ser beneficioso para mí o para mi familia, porque uno generalmente desarrolla planes buenos, o sea, que van a traer bendición. ¿Por qué no resulta? Y yo les voy a contar por qué no resulta ese plan. Porque hay unas preguntas que no están contestadas en forma profunda y sincera dentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿quién soy o qué es lo que me define? ¿Se ha preguntado quién es usted? Aparte de saber su nombre, ¿quién es? ¿O qué es lo que lo define? ¿Se ha hecho esa pregunta en esa reflexión personal, profunda, que de repente uno tiene mientras está acostado, mientras está haciendo algo que le agrada? Le aparece esa, ¿quién soy? Y seguramente en este año usted pensó, voy a ser un mejor papá,
o una mejor mamá, un mejor esposo, esposa, o mejor hijo o hija, estudiante, un mejor profesional, o no sé, un mejor cristiano, cosas así. Pero hay una cosa que uno tiene que solucionar antes que eso, es poder saber y poder identificar quién soy yo. Porque todo así como el limón cuando brota, brota porque es una planta de limón. Pero cuando yo broto, ¿qué es lo que va a brotar de mí? ¿Qué va a brotar? Y lo que brota es lo que hay dentro de uno. Y a veces dentro de las personas hay rencillas, hay envidias, hay situaciones que no están solucionadas, que no están sanadas, hay rencores, hay falta de fe, hay inseguridades y un montón de cosas que hacen que todos esos proyectos buenos que uno pueda tener no terminen. Porque no está solucionada o no está clara la pregunta de quién soy. Y hoy vamos a ver que si uno puede sanar lo que soy, lo que uno es, puedo mejorar todo lo que hago. Todo. Si yo sano lo que soy, puedo mejorar todo lo que hago. Pero ¿cómo se puede lograr eso? Y eso es lo que le va a dar título al mensaje de hoy. Lo que hago brota de lo que soy. Lo que hago brota de lo que soy. Sin duda que para que este año sea un año mejor que el anterior, porque generalmente uno piensa eso cuando están en los inicios de año, uno debe tener una actitud como de mejorar lo que pasó atrás. Si este año tuve esto, voy a tener eso y un poquito más. Voy a mejorarlo, voy a avanzar en esto. Uno nunca quiere estar peor. No, quiero estar ahí nomás este año. Eso uno nunca lo alcanza. Entonces, ¿cómo uno lo va a desarrollar? Con una buena actitud, con una idea de alcanzar metas, y ese alcanzar metas es descubriéndose, ¿verdad?, en quién soy. Y hoy les quiero contar una historia. ¿A quién le gusta el cine? ¿Le gusta el cine? ¿Las películas? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Hay una técnica dentro de la narrativa que se llama in extremis. No sé si lo has escuchado antes, pero hoy día lo vamos a usar, que es cuando la narración, la película, comienza del final. Y cuando comienza del final, está el narrador, ¿verdad?, o el personaje que cuenta la historia, y aparece como generalmente de viejito o ya llegando a algún lugar, y dice, pero esto lo tienes que saber cómo comenzó. Y comienza la película. Eso vamos a hacer hoy día. ¿Ustedes conocen a David? El rey David. Antes de ser rey no fue rey, fue soldado, pastor, un hijo. Y quiero que vayamos al libro de Segunda de Samuel 23, y vamos a encontrar a un rey David anciano, un rey David ya en sus últimos días. De hecho, ahí vamos a leer que son sus últimas palabras ya que hace como rey. Y vamos a leer el versículo 1. Es Segunda de Samuel 23, versículo 1, dice así. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isai, David, el hombre que fue elevado tan alto, David, el hombre ungido por Dios, por el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel, declara. ¿Saben? Hay algo interesante porque David en ese momento era el rey, pero en este escrito en ningún momento se dice el rey David dice esto, sino que era obvio que era el rey. Y David, dentro de sus últimas palabras, que me imagino que como rey
siempre son las más importantes porque quiere dejar un legado. Dice, esto quiero que recuerden de mí. Y lo que vamos a ver hoy día es la primera frase que dice David, hijo de Isaí. Y quiero que hagamos la siguiente comparación, porque en realidad Isaí, ¿qué es para nosotros? El padre de David, es el origen, la familia de donde viene, pero para nosotros, ¿qué va a ser Isaí? Isaí va a ser el momento en que nos encontramos con Dios, o para otros va a ser donde nosotros surgimos como personas, pero va a depender de cada uno de nosotros cuál va a ser el vínculo que le va a dar a Isaí. Y quiero que recordemos un poco la historia de este David, hijo de Isaí. La primera vez que aparece David en las Escrituras, dice que era un jovencito que estaba trabajando en los rebaños de su padre. Esa es la primera descripción que hace el relato bíblico acerca de David. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en 1 Samuel, cuando se hace el relato del profeta que quiere ungir al nuevo rey, que el Señor le dice, anda a ese lugar, a la casa de Isaí, y ahí hay un nuevo rey, quiero que lo unjas. Y cuando llega el profeta a la casa de Isaí, este padre le dice, pasa, tengo al que tú buscas. Y le muestra al hermano mayor, no, ese no es nada. Y le muestra a todos los hermanos, a todos, menos a David. Y no se lo muestra porque en realidad David no estaba en el campo trabajando, ¿verdad? Estaba pastoreando los rebaños del Padre. Yo no lo sabía, pero Esai significa próspero. Y en ese tiempo de las Escrituras, tener rebaño significaba una posición buena, era tener recursos. O sea, David no venía de una familia pobre, sino que venía de una familia que en realidad a lo mejor no era noble, pero sí era acomodada. No tenía problemas de dinero. Pero es curioso porque la Biblia no menciona que David estaba acompañado por otro hermano, sino que estaba solo. Porque cuando llega el profeta, están todos los hermanos menos él. O sea, ¿por qué está solo? Si eran varios. Y ese trabajo se necesitan varias personas. Uno puede llegar a concluir porque era el más chico. Pero a los 12 años ya eran considerados hombres, ya todos los israelitas. Y tenían otra preparación distinta. ¿No será que David no tenía tanto peso dentro de su familia? ¿Era el menos tomado en cuenta? Porque a lo mejor sus hermanos eran muy altos, muy hábiles, estaban siendo ya dados en matrimonios para hacer los lazos, las uniones, porque eso era lo que se estilaba en ese tiempo, hacer negocios por los matrimonios. Incluso cuando lo van a buscar y no, este es mi hijo, así como que el padre ya dice, no, el profeta se equivocó. No, es que Dios no mira lo que el hombre ve, mira su corazón. Y a lo mejor para los que ya se le olvidó la historia, ¿se recuerdan cuando los israelitas entran en guerra con los filisteos y aparece este Goliat? Estaban todos los hermanos en la guerra, menos David. ¿Y qué hizo David? Era el de los mandados, el que le llevaba la empanada, la humita y todo eso a los hermanos para que se alimentaran. Llevaba los churrascos. Eso hacía David. Ese era el trabajo que tenía. Más o menos unos 16 años. A los 16 años ya habían soldados en guerra en esa edad. ¿Por qué David no estaba ahí? Porque, según como lo veo,
estaba siendo mirado en menos por sus padres, por sus hermanos, y cuando llega David a traerle las cosas a los hermanos, oh, y como que lo retan, lo miran en menos, así como que, o sea, era despreciado también por sus hermanos. Si bien David venía de una familia privilegiada, porque tenía rebaños, una familia grande, numerosa, David a lo mejor no la pasaba tan bien. A lo mejor no era el hijo regalón, como José, era distinto. Era el hijo que tenía que trabajar, el que tenía que llevarle las cosas a los demás hermanos. Ese hijo era David. Y resulta que vengamos de una buena familia o vengamos de una mala familia, el enemigo siempre va a querer jugar con nuestros orígenes. Porque si venimos de una mala familia va a decir, ah, mira, de ahí salís tú, por eso saliste ahí medio mujeriego, o medio flojo, o siempre andáis con deudas porque tu familia siempre estuvo así. Pero si venimos de una buena familia, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo? Va a decir, ah, es que tú nunca vas a ser como tu padre, no vas a tener las habilidades de tu madre. No, es que esa es una sombra muy grande para ti. Entonces, sea buena o sea mala, el enemigo siempre va a querer jugar con nuestros orígenes. ¿Y por qué le digo todo esto de David? Porque con nosotros pasa lo mismo. Porque cuando nosotros queremos hacer un plan, un proyecto, tarde o temprano, eso choca con nuestros orígenes. Choca con la esencia que nosotros somos. Dios siempre va a usar el trasfondo de nuestra historia, de nuestro origen, para hacer cosas inimaginables. Pero el enemigo va a usar nuestro origen, nuestro trasfondo, para limitarnos, para quebrarnos, para bajarnos. Uno puede decir, no, pero por culpa tengo una maldición generacional casi. Este enfermo, yo enfermo. No puedo. Este mujeriego, yo mujeriego. No puedo. Yo sé que ustedes han escuchado muchos relatos de personas que ustedes conocen que se han excusado con eso. ¿Sí o no? Yo lo he escuchado en más de alguna oportunidad. Esas son trampas del enemigo que juegan con nuestros orígenes. Y hace que cada uno de nuestros proyectos, que esas ideas que uno dice, en este nuevo año quiero hacer esto, la echa para abajo. Y la echa para abajo y la entierra y te dice, tú no puedes por esto, por tu origen, por tu pasado, porque de ahí vienes tú y no lo puedes alcanzar. Ya sea bueno o sea malo. Porque si es bueno va a decir, es que esa sombra es demasiado grande para ti. Esos zapatos no te quedan. No vaya a poder. Y eso es lo que suena y suena y suena y uno se lo comienza a creer. Hay una cosa bien interesante que el enemigo también hace y utiliza, que independientemente de lo que nosotros somos, él trata de usar la disfuncionalidad de nuestras familias, de nuestros orígenes, para decirte, tú eres disfuncional igual que ellos, así que no vas a poder. Pero ¿qué pasa con David? ¿Y qué es lo que este tiempo les quiero entregar de parte del Señor? Un salmo de David. Ya que estamos hablando de David, usemos sus salmos. ¿Conoce el Salmo 23? Vamos a ver el Salmo 23.
Vamos a leerlo enterito. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Resulta que con todo el contexto que le acabo de dar de David, yo no sé si a usted le pasó, pero ¿le encontró un nuevo sentido a este salmo? Vamos a ver algunas cosas de cómo podemos conocer nuestra identidad, cómo podemos solucionar el tema de quién soy. El Salmo 23, en el versículo 3, dice lo siguiente. Dice, Él renueva mis fuerzas. En otras versiones dice que renueva mi alma. ¿Saben lo que está queriendo decir? Que Él nos cambia, que no tenemos que repetir el patrón de nuestro origen. No lo tenemos que repetir porque Él lo cambia, porque Él lo renueva. Él nos da nuevas fuerzas para no repetir lo mismo que no nos gusta de nuestros orígenes. Una cosa que debemos entender de que yo soy lo que Dios quiere que sea. Esai es el origen, el principio. Pero ahora estamos en la parte de David. En ese David. Imagínate que cuando David escribió este salmo, lo escribió jovencito. Lo escribió cuando estaba siendo pastor de ovejas. Cuando estaba allí solo y no lo pescaban ni los hermanos ni el papá. ¿Y cómo comienza? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y después dice en el 2, en verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. No le importaba su origen porque le importaba más lo que Dios le podía dar. Y cuando llegamos al 3, dice, Él renueva mi alma, Él me da nuevas fuerzas, Él cambia mi identidad, me renueva, me da nuevas fuerzas. Yo soy lo que Él me dice que soy y no lo que los demás dicen que yo soy. Para algunos Esai es un origen a lo mejor de deudas, de fracaso, de frustración, de enfermedad, porque eso conocieron en un inicio. Pero ¿qué es lo que Dios dice que tú eres o que vas a obtener o lo que quiere para ti? Una vida saludable, una vida exitosa, una vida próspera. Eso es lo que quiere. Siguiente elemento que nos va a ayudar a poder descubrir y renovar esta identidad que nosotros tenemos es entender cómo vivo.
Y allí en el mismo Salmo 23 aparece la respuesta en el versículo 3 que está allí en pantalla. Mira lo que dice la segunda línea, dice, me guía por sendas correctas. Me guía por sendas correctas. ¿Le hace sentido eso? No estamos condenados a repetir las mismas conductas y patrones ofensivos o de maldad de nuestro origen, sino que cuando somos una nueva criatura, cuando tenemos un encuentro con Dios, el Señor dice, yo soy lo que yo te digo que eres y te renuevo tus fuerzas y más encima te voy a guiar a hacer lo correcto. Te voy a guiar a hacer lo bueno. Te voy a guiar a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Te voy a ayudar. Ahora, si puedo sanar lo que soy, ¿puedo mejorar lo que hago? Claro que sí. Porque todo lo que hago brota de lo que soy. Entonces, cuando comprendo de que todas esas cosas negativas que vienen de nuestro origen no se tienen que volver a repetir por el puro hecho de llevar un nombre, de un apellido o de saber de dónde vengo, no lo tengo que repetir porque yo voy a otro lado. Soy distinto. Y otro elemento que debemos entender para poder salir y entender esto es qué es lo que tengo. Saber qué es lo que yo tengo. Y mira lo que dice el Salmo 23:1. ¿Qué es lo que tenía David? Dice, el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Ya le conté que David venía de una buena situación, porque su padre tenía rebaños y él las cuidaba. Pero ahí en la soledad del trabajo del pastoreo, David, mientras escribía el Salmo, dijo, el Señor es mi pastor y no necesito lo que mi padre me dé, porque Él me entrega lo que yo necesito. No habla aquí de Esaí, no habla de él, sino que habla del Señor, que Él le entrega lo que él necesita. La meta de David no era tenerlo de su padre, heredarlo, no era eso. Ni tampoco era tener más que su padre. Por ejemplo, esa frase que se dice, quiero darle a mi hijo los que mi padre no me dieron a mí. ¿La han escuchado? Una frase horrible. No la digan. ¿Por qué? Porque es una meta de superar lo humano, de superar al origen, pero lo que Dios quiere es que no superemos el origen, sino que la meta de David aparece ahí en el Salmo 37:25. Y es distinto. No tiene que ver con el origen, tiene que ver con el futuro. Dice, una vez fui joven y ahora soy anciano. ¿Se acuerdan que estamos hablando de David anciano? Y ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Ahí David está hablando en primera persona, porque él se está hablando como justo. Y porque él fue justo, dice que él alcanzó la bendición de Dios y que no solamente él, sino que también que sus hijos también alcanzaron esa bendición. Y mira lo que dice el 26. Dice, los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición.
el justo. Esa era la meta de David, alcanzar la justicia ante los ojos de Dios. Y por eso fue recompensado. La meta de David no era, no voy a heredar lo que mi padre tiene. Voy a superar lo que él tiene. ¿Se acuerdan que cuando David mató a Goliat, o iba a pelear con Goliat, Saúl dio varias recompensas? O para estimular a algún valiente dijo, no, se va a casar con mi hija, mira que está bonita. Y a la familia no paga impuestos. Imagínense, o sea, no pagan nada más. Ni luz, ni agua, internet, wifi, nada. Todo gratis. Algunos la pensarían. Hay algunos estudiosos que David, a lo mejor, era un joven, dice la Biblia, que tenía buen semblante, que en realidad, por tener una esposa linda, no le iba a costar mucho. Por tener recursos tampoco, porque era trabajador. Sino que una de las cosas que quería obtener era tener el favor de su padre, poder honrarlo. Y que también fue eso uno de los motivos que también lo motivó a pelear. Isaí quería agradarlo. Aunque a lo mejor no la pasó bien en su origen, pero quería bendecir a su origen. Ahora, si puedo sanar lo que soy, ¿puedo mejorar lo que hago? Claro que sí, porque lo que hago brota de lo que soy. Y uno debería preguntarse, ¿quién soy? ¿Cómo vivo? ¿Y qué es lo que tengo? Y compararlo con su origen y llevarlo a la meta de ser un hombre y una mujer justos. Un hombre y una mujer que, como dice en las últimas palabras de David, un dulce cantor de salmos, un adorador, una persona que tocó el corazón de Dios. No tanto por lo que hizo, sino porque por la intención de su corazón. Porque lo que hago brota de lo que soy. ¿Qué es lo que usted quiere hacer este 2024? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿De verdad todavía tiene ese plan del año nuevo, el que tenía aquí en su mente? ¿Le ha resultado? ¿No le ha resultado? Yo no lo sé, no tengo idea. Pero todo lo que uno hace brota de lo que uno es. Cerramos nuestros ojos. Padre bendito, le damos gracias.